Mis buenos hermanos y hermanas, que se les bendiga. Les habla Pablo Jiménez y hoy vamos a estar hablando acerca de el análisis textual o la crítica textual, como parte de este curso sobre el tema de la hermenéutica bíblica. Cuando hablamos del estudio o la crítica textual, estamos hablando de una de las formas básicas de estudio bíblico. En cierto sentido, esta es la base de todo otro tipo de estudio bíblico, porque lo que busca es determinar cuál es la mejor lectura del texto bíblico y facilitar la producción de las mejores traducciones de la Biblia. Vamos a definir el concepto. El estudio o la crítica textual trata de establecer cuál es la lectura original de las diversas porciones que componen la Biblia. Presupone un conocimiento profundo de los idiomas bíblicos, tales como el hebreo, el arameo y el griego koiné. Y además, el manejo de los manuscritos más antiguos que tenemos sobre los textos bíblicos. Aquí pueden ver la foto de la tapa de la Biblia hebraica. O sea, este es el texto hebreo vocalizado, también conocido como el texto masorético. Esta es una edición de estudio. Si usted nota, arriba tiene 3 palabras hebreas. Una es Torah, la otra es Nevi'im y la otra es Ketubim. Estos nombres se abrevian como Tanakh. Y Tanakh es el nombre que en el judaísmo se le da a la Biblia hebrea. Ahora están viendo una foto de la tapa de la Septuaginta. ¿Y qué es eso? Esa es la traducción al griego de la Biblia hebrea, o sea, de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que incluye no solamente los 39 libros que por lo regular encontramos en las ediciones protestantes de la Biblia, sino que también incluye una serie de libros originalmente escritos en griego. Y estos se conocen como los libros deuterocanónicos. Aquí están viendo la primera página de una edición del Nuevo Testamento greco-español o griego-español. Tiene en un lado el texto griego y en el otro lado tiene el texto en español. Esta también es una edición de estudio que incluye las anotaciones que nos indican cuáles son las variantes más importantes del texto. ¿Y qué es eso de variantes? Lo vamos a discutir en unos minutos. ¿Cuál es el propósito del estudio o de la crítica textual? La crítica textual tiene 3 propósitos principales. En primer lugar, reconstruir las lecturas bíblicas originales del texto bíblico. En segundo lugar, establecer cuál ha sido la historia de la transmisión del texto. Y en tercer lugar, procurar que cuando hagamos una traducción tengamos el texto correcto de manera que podamos hacer una traducción correcta. Otra manera de acercarnos al tema es resumiendo estos 4 puntos: el propósito, el objeto, el material de trabajo y el objetivo de la crítica textual. ¿Cuál es el propósito? El propósito es acercarnos con la mayor exactitud posible al texto bíblico original. El objeto. La crítica textual estudia porciones bíblicas escritas en diversos materiales y en diversos lugares. Por ejemplo, los documentos más antiguos fueron escritos en algo llamado papiro, que era un tipo de papel que se hacía con la masa de una caña, con una planta que se agarraba y se maceraba y se golpeaba hasta darle forma como de una hoja de papel. Tenemos también los pergaminos, que eran finas láminas de piel, de venado, de antílope. Los leccionarios son textos donde no está todo un texto bíblico, sino las lecturas para un domingo. Y tenemos leccionarios muy antiguos. Y ahí podemos encontrar porciones de textos bíblicos.
También hay escritores antiguos que citaron textos bíblicos y eso nos permite ver cuál era la forma como esos escritores antiguos estaban acercándose al texto bíblico y podemos ver si hay diferencias entre esa cita y el texto que nosotros hemos recibido. También la crítica textual estudia las diversas traducciones o versiones más antiguas de los escritos sagrados. En términos de material de trabajo, la crítica textual lo que analiza son las variantes que encontramos en las diversas lecturas del texto bíblico. ¿Qué es una variante? Cada vez que usted encuentra una diferencia en un texto bíblico de un manuscrito a otro, eso es una variante. Por lo tanto, el material de trabajo es que vamos a buscar las variantes que tenemos en los manuscritos y en los documentos antiguos de la Biblia. Cuando hablamos de una edición crítica del texto griego o del texto hebreo, lo que estamos hablando es de una edición que nos identifica las variantes más importantes y de dónde vienen, o sea, cuáles son las fuentes de esas variantes. ¿Cuál es el objetivo de todo este proceso? Muy sencillo, lograr la reconstrucción del texto. Y usted dirá, usted me sigue hablando de reconstrucción. ¿Por qué? Porque este es el problema que nosotros enfrentamos en el campo de los estudios bíblicos. No existe ni un solo manuscrito original de texto alguno de lo que hoy llamamos el Antiguo o el Nuevo Testamento. No existe. No han sobrevivido documentos originales de la Biblia. Estos documentos que se le da el nombre de autógrafos, o sea, lo que Dios mismo escribió, todos se han perdido. Así que lo que tenemos son copias. Y la mayor parte de las veces, copias de copias de copias. Esto explica por qué la crítica textual es tan necesaria. Es necesaria porque la crítica textual estudia los miles de manuscritos bíblicos que tenemos a nuestra disposición. Dado que en el mundo antiguo las copias se hacían a mano, usted se puede imaginar que hay muchas discrepancias entre estos manuscritos, aunque la mayor parte de las discrepancias son cosas bastante sencillas. De todos modos, lo importante es saber que tenemos varias versiones del mismo texto bíblico donde hay diferencias o variantes, y eso es lo que se va a estudiar. Las variantes ocurren por dos razones. En primer lugar, por un error, o en segundo lugar, porque alguien decidió hacer un cambio de manera intencional. Veamos primero los errores. Los copistas, o sea, las personas que copiaban el texto bíblico, lo hacían a mano, y eso implica que podían cometer toda una serie de errores. Podían escribir mal una palabra. Podían omitir, añadir o duplicar una letra. Podían omitir una palabra o una línea. Podían repetir una palabra o una frase. Se podían saltar una o más líneas. Y también podían cambiar el orden de las palabras. Y todo eso se podía hacer por error. Sin embargo, no todas las variantes que nosotros encontramos son producto del error. En algunas ocasiones, los copistas hacían cambios intencionales al texto. Por ejemplo, a veces armonizaban distintos pasajes bíblicos. O sea que si usted tenía una historia en Marcos y esa historia también aparecía en Mateo o en Lucas o en ambos, a veces se armonizaba, se colocaba para que fuera igual y se añadían o se quitaban cosas. En segundo lugar, a veces se cambiaba una palabra por otra que fuera más fácil de comprender. También se incluían frases explicativas.
y también se traducían palabras o frases, particularmente del arameo. ¿Cuáles son los criterios para nosotros estudiar las variantes? Para estudiar una variante, lo que estamos buscando es cuál es la que tiene mayor probabilidad de haber sido la lectura original del texto. Y tenemos una serie de criterios que nos pueden ser muy útiles en este proceso. Por ejemplo, se entiende que el manuscrito más antiguo probablemente es el más confiable. Segundo, se busca la lectura que concuerda con la mayor parte de textos bíblicos sobre el mismo tema. Se escoge la variante más difícil, porque se entiende que una variante difícil es la que puede ser sometida a añadiduras o explicaciones. También, otro criterio importante es que se busca la variante más corta, la lectura más corta, la versión más corta del texto bíblico, entendiendo que es mucho más fácil añadir que quitar a un texto que se considera sagrado. Se busca la lectura que soluciona más problemas exegéticos. También se busca la lectura que explica todas las otras lecturas. Se escoge la variante que concuerda con el estilo literario del resto del libro. Y también se escoge la variante que concuerda con la teología del resto del libro de la Biblia. Ahora bien, vamos a presentar un método simplificado para que personas que no saben ni griego ni hebreo puedan entonces beneficiarse de los hallazgos de la crítica textual. Lo que usted debe hacer es, en primer lugar, tener una traducción tradicional de la Biblia junto con una contemporánea. Por ejemplo, la Reina Valera 1960 y la Nueva Versión Internacional. También entre las traducciones contemporáneas están la Reina Valera contemporánea, la traducción en lenguaje actual y la Dios habla hoy. Y usted va a leer el texto en ambas versiones. Preste atención a las diferencias que existen en las traducciones y sobre todo aquellas que son más significativas, aquellas que saltan a la vista. Note si hay algún versículo o alguna frase que no aparezca en traducciones contemporáneas. Y además, recuerde que cuando usted tiene un texto que aparece en la Reina Valera 60, pero no aparece en una traducción contemporánea, por lo regular, ese texto se ha colocado al pie de la página con una nota explicativa, una nota que le deja a usted saber por qué ese texto ha sido editado de esa manera. A manera de ejemplo, veamos ahora el caso del libro de los Hechos de los Apóstoles. Las traducciones bíblicas producidas en el siglo XVI, en el tiempo de la Reforma, se basan en lo que se llamó el Códice Vaticano, que informó la edición crítica que se hizo del Nuevo Testamento griego, que fue producida por Erasmo de Rotterdam. Y Erasmo de Rotterdam nada más usó como unos 14 manuscritos. Hoy nosotros tenemos más de 4,000. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Que a mediados del siglo XIX, para los años 1840 al 1850, un hombre llamado Constantin von Tischendorf encontró un Nuevo Testamento griego muy antiguo, completo, en un monasterio llamado el monasterio de Santa Catalina, al pie del monte Sinaí, en lo que en aquel momento era Egipto. Y por eso, a ese manuscrito que estaba en forma de libro, y los manuscritos en forma de libro se llaman códices, se le llama el Códice Sinaítico. Las personas expertas
en el campo del estudio bíblico, sobre todo del texto griego, entienden que el Códice Sinaítico es mucho más antiguo y más confiable que el Código Vaticano, que se llama así porque está en la biblioteca del Vaticano en Roma. Por eso, las traducciones modernas de la Biblia no solamente utilizan los códices que se conocían en la Edad Media y en el Renacimiento, como el Códice Vaticano, sino que también se informan de documentos como el Códice Sinaítico. ¿Cuál es el problema? Que el Códice Sinaítico es más corto que el Códice Vaticano. Y cuando digo más corto, no estamos hablando de varios capítulos, sino de varios versículos. La diferencia no es enorme, pero hay una diferencia. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. En pantalla, ahora usted tiene Hechos, capítulo 8, versículos del 36 al 38. En la Reina Valera del 1960 dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Noten que aquí encontramos una frase muy similar a algo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10, que si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Ahora bien, hoy, cuando leemos una traducción contemporánea como la Nueva Versión Internacional, ¿qué encontramos? Que esa frase que parece una referencia a Romanos 10 ha sido eliminada del texto. O no tanto eliminada, ha sido colocada al pie de la página. Por eso, el texto bíblico de la Nueva Versión Internacional dice, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Dado que el versículo 37 no aparece en el manuscrito más antiguo, las traducciones modernas lo omiten. Lo colocan en una nota al pie de página o a veces en el mismo texto bíblico por entre corchetes. Como les dije hace un minuto, se entiende que esa frase explicativa fue añadida por algún copista porque entendió que era importante recalcar que para ser bautizado usted tiene que haber confesado a Jesucristo como Señor. Y ahí es que viene la referencia a Romanos 10:9. También encontramos en el capítulo 9 del libro de los Hechos que hay una diferencia. En la lectura del 60 dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, cuando leemos la NVI, la Nueva Versión Internacional, dice, él, hablando de Saulo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. O sea, la frase, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, no está en el texto. Y usted se preguntará qué es eso del aguijón. Cuando usted tenía una carreta tirada por caballos, corría el peligro de que si el caballo se asustaba o los caballos se asustaban, empezaran a tirar patadas, o sea, se encabritaran. Pues usted ponía un espolón de metal, usted ponía una punta de metal. De manera que si los caballos empezaban a tirar patadas, se cortaban con ese aguijón, con ese espolón. Lo que Jesús le dice aquí a Saulo es, tú eres como un caballo encabritado
tirando patadas y que único se está haciendo daño eres tú mismo. Tú te estás haciendo daño a ti mismo. Ahora bien, la frase dura cosa te es dar cosas contra el aguijón no está en los manuscritos más antiguos que hemos encontrado recientemente. Y por eso las traducciones modernas lo omiten. Y usted dirá, entonces, ¿de dónde sale? Sale de que en todas las versiones esa frase sí está en el momento donde Saulo, ya llamado Pablo, da su testimonio en el capítulo 26, versículo 14 del libro de los Hechos. O sea, que aquí lo que ocurrió fue que un copista armonizó el testimonio que aparece en el capítulo 26 con el testimonio que aparece en el capítulo 9. De esa manera, tenemos un solo texto que es idéntico en ambas versiones. O sea, el copista armonizó ambas lecturas. En conclusión, debemos decir que la crítica textual es una disciplina crucial. Tiene una importancia enorme y debe quedar claro que el estudio de los manuscritos antiguos en los idiomas originales es crucial para la vida y el testimonio y la teología de la Iglesia cristiana. Es sumamente importante. En resumen, el estudio o la crítica textual es de gran importancia porque nos permite determinar la mejor lectura posible del texto bíblico y producir las mejores traducciones posibles de la Biblia. Espero que este vídeo haya sido de bendición para usted, que usted haya aprendido algo y que ahora usted proceda a hacer los ejercicios indicados en clase sobre este tema. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.